Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días para los que van llegando. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces hoy la semana 7 de este periodo y continuando con la guía número 5. Entonces, estamos hablando de los diversos tipos de campos que existen en la naturaleza. Antes de empezar, aquí. Entonces, recordemos que en la naturaleza, aquí está, existen diferentes tipos de campos o de fuerza. Estamos hablando del campo gravitacional, que es el que casi que hemos tocado desde el año pasado hasta la fecha, el campo electromagnético, que es el que tiene que ver con el movimiento de cargas o cargas estáticas, y las fuerzas nucleares. Esos son los tres tipos de fuerzas, o cuatro. En realidad las nucleares son dos, nuclear débil y nuclear fuerte. Pero en realidad pues son esas las fuerzas. Entonces estamos tratando de determinar cuál campo o cuál fuerza es más fuerte o es más influyente en la materia. Entonces, ahorita estamos, en la clase pasada veíamos la relación entre el campo, entre las cargas eléctricas y el magnetismo y todo lo que es el concepto de campo electromagnético. Hoy vamos a seguir con esto, con el campo electromagnético y lo vamos a comparar con el campo gravitacional. Entonces, vamos por acá. Aquí está. Bueno, entonces en la primera parte de esa sección de la guía, nos proponen un experimento que es el experimento de Coulomb. De pronto ya en el pasado lo habíamos visto, pero entonces lo vamos a recordar aquí una vez más en qué consiste el experimento de Coulomb. Se lo hace pues con bolitas de poliestireno. En el video que les traje es algo similar. Creo que ya salió el video. Por la página donde estaba el video. Bueno, lo voy a volver a buscar.
Es este de aquí. Ahora vamos a hablar un poco de Charles Augustin de Coulomb. Nació en París, en Francia, el 23 de agosto de 1000. Le recuerda por haber cargas eléctricas de Coulomb. Un análisis nos habla acerca dentro de la mecánica de suelos. La ley de Coulomb nos habla acerca de la atracción o repulsión de las cargas eléctricas en función de su cantidad de fuerza y de la distancia que las separa. De esta forma se enuncia la ley de Coulomb como de la siguiente manera: que la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas es directamente proporcional a la cantidad de carga eléctrica que posee cada una de las partículas cargadas eléctricamente, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, la distancia que separa ambas cargas. Todo esto moderado o multiplicado por un factor K. Bueno, vamos a demostrar la ley de Coulomb utilizando este pequeño artilugio que fue armado por una pelotita de Tergopor, en la cual se la revistió con papel metalizado de aluminio de cocina. Está suspendido por un hilo de un pequeño sostén hecho con un alambre de cobre, en este caso un corcho y un pedacito de tegopor. Es interesante esto para poder practicar en el aula, debido a que es muy fácil de realizar y los mismos chicos lo pueden hacer con bastante pocas cosas. Fijémonos lo que ocurre en este momento. La esfera va a ser atraída. Sí, en un momento se va a cargar completamente con la misma carga de la esfera y ya no va a ser atraída por la misma. O sea que en ese caso, esta pelotita ha sido cargada eléctricamente con el mismo potencial de la barra. Se puede verificar que si ambas pelotitas están separadas a las cargas, ¿no? Están separadas a una cierta distancia, y yo atravieso esto que está cargado eléctricamente, las dos son atraídas por el mismo y adquieren el mismo potencial. Entonces, en este caso, ambas tienen la misma cantidad de potencial. Bueno, aquí podemos ver las dos bolitas cargadas con la misma cantidad de polarización. Y entonces, si queremos acercar una a la otra, fíjense cómo se repelen entre sí, ¿sí? Debido a que están cargados con la misma polaridad, ¿sí? Fíjense que intentan no tocarse entre sí, debido a que poseen la misma cantidad de polaridad. Y la fuerza entre las dos, la fuerza de repulsión, está justamente gobernada, digámoslo así, por la ley de Coulomb. Es una forma de demostrar la ley, en este caso, con la repulsión de las dos pelotitas. Bueno, ese video yo creo que ya en el pasado lo habíamos visto. Habla entonces sobre la relación entre la fuerza eléctrica y las cargas y la distancia, es decir, que esta depende tanto de la cantidad de carga y la distancia que esté una de la otra. Ese es el experimento que se proponía aquí. Ok, vamos entonces por acá a pasar a las preguntas. Entonces, ¿qué se observa al momento de acercar estas dos cargas que tienen la misma cantidad o la misma polaridad, como decía ahí el señor? Que se repelen, profe. Se repelen. ¿Debido a qué tipo de fuerza? La magnética. Es una fuerza magnética. ¿Están todos de acuerdo que es magnética? Chicos, ¿están de acuerdo que es una fuerza magnética? Sí, señor. Bueno, de hecho aquí le están dando la pista. Ahí estamos hablando de fuerza eléctrica, aunque pues en sí el campo que se genera, pues se está hablando del electromagnetismo. Recordemos que cuando la carga está quieta,
solamente aparece el campo eléctrico, y si la carga está en movimiento ya es donde aparece el campo magnético. Pero en principio sí es la fuerza electromagnética. Entonces esto se da debido a, pues, a la fuerza, bien sea de atracción o repulsión. En este caso, como decía el compañero Hincapié, es una fuerza de repulsión. Bien, ahí nos están hablando pues de tomar la medida de los ángulos. Aquí voy a omitir esta parte para medir la fuerza eléctrica entre la fuerza eléctrica, que es la que está apareciendo ahí. Yo voy a hacerlo aquí de manera resumida. Vamos a ver aquí si lo puedo explicar. Esa fuerza eléctrica para cualquier tipo de ángulo. Si ustedes observaban ahí en el video, la bolita forma un ángulo con respecto a la vertical. No sé si lo alcanzaron a observar. Ese ángulo se da debido a la fuerza de repulsión, que en este caso es una fuerza eléctrica. Ahí la manera de hallar esa fuerza eléctrica puede depender directamente de la tensión de esta cuerda y del peso. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Como esta tensión está a un ángulo con respecto a la vertical, podríamos decir que esa tensión depende del peso y de este ángulo. Por lo tanto, la fuerza eléctrica también va a depender de ese ángulo. Yo voy a omitir pues todos los pasos, pero entonces esa fuerza eléctrica, como aquí estamos hablando del sentido horizontal, va a depender del peso y el seno de ese ángulo. Listo. Esa sería entonces la manera de calcular la fuerza eléctrica si conociéramos el ángulo. Entonces, sabiendo la masa y sabiendo el ángulo, puedo determinar cuál es la fuerza eléctrica que está experimentando esa bolita. Si aumenta la carga, si aumenta aquí la carga, supongamos que lo tocan con un elemento con una carga más elevada, o sea, un voltaje más elevado, ¿qué sucederá con este ángulo? Recordemos que aquí está la otra bolita. Se amplía más, profe, ¿o qué? Se amplía más. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se amplía más ese ángulo? Porque ya hay más carga en el que es. Ya hay más carga, entonces se repele más, ¿no? Se repele más. Recordemos que la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica depende de una constante, el valor de las dos cargas, carga 1, carga 2, y la distancia que estén separadas elevado al cuadrado. Si yo aumento esta carga, pues es de esperar que esta fuerza aumente. Y si esta fuerza aumenta, pues el ángulo también va a verse afectado. ¿Listo? Entonces lo quería explicar a manera teórica, sin hacer pues mucho artilugio matemático. ¿Sí quedó claro entonces lo que sucede ahí en ese fenómeno? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos por acá. Bueno, entonces ahí la ley de Coulomb, yo creo que ya la habían explicado en el video, es simplemente la fuerza eléctrica que actúa cuando hay dos cargas. Esa fuerza depende del valor de las dos cargas y de la distancia. Entre menos distancia haya entre los cuerpos cargados, pues esa fuerza va a ser mucho más elevada. Ok, entonces eso en cuanto a la ley de Coulomb, que nos habla sobre la fuerza eléctrica. Eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí con la ley de Coulomb. Ahora vamos a la ley de gravitación universal para poder hacer el plano de comparación. Vamos a imaginar lo siguiente. Imagina que vamos a disparar un proyectil desde lo alto de una montaña. Vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a suponer que esta es la Tierra, que estamos en la montaña más alta del mundo. Vamos a suponer que estamos en el Everest y ahí está usted con un cañón disparando una bala. Entonces supongamos que la primera bala que se disparó con cierta velocidad. La gravedad de la Tierra va a hacer que la bala caiga. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar
cada vez más la velocidad con que sale esa bala, es decir, le pongo más velocidad a esa bala que pueden llegar a pasar. Que la bala llegue más lejos, profe. La bala puede ir llegando más lejos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si llega a una velocidad supremamente grande? ¿Qué creen que pueda suceder? Supongamos que yo disparo la bala a una velocidad muy grande. ¿Puede dar la vuelta, profe? ¿Y por qué crees que puede dar la vuelta? ¿Será posible eso? Pues yo No. diría que no. No es posible. ¿Y si le aumento mucho más la velocidad? ¿Será Se va más posible? lejos. Ahora que estamos suponiendo que esta es la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra y este es el Monte Everest, el monte más alto del mundo. Y estamos disparando la bala con distintas velocidades. ¿Se pueden dar todas las situaciones que dibujé ahí, sí o no? Pero yo creo que dar la vuelta al mundo no, Dar la vuelta al mundo no. ¿Por qué crees que no, hincapié? porque la fuerza gravitacional la detendría, ¿no? Pues La- por más velocidad que tenga la bala no podría dar la vuelta. Entonces, ¿tú crees que la fuerza de todas maneras la va a traer en algún momento? Y esta situación aquí se puede llegar a dar, que escape de la Tierra, Sí, esa. Ah, no. ¿no? Pues yo creería que sí. Sí. Bueno, vamos a mirar. Pues mandándolo a una, no, es que tendría que ser una velocidad muy fuerte, muy buena. Bueno. De hecho, todas las situaciones son posibles. Si ustedes saben, por ejemplo, en el espacio hay satélites orbitando la Tierra. Y esos satélites describen esta trayectoria que estamos viendo aquí en C y en D. Son trayectorias alrededor de la Tierra. Entonces, son cuerpos que alguna vez estuvieron en la Tierra y por alguna razón los pudieron poner a orbitar alrededor de ella. La situación A y B, pues es la situación más normalita, una velocidad normal en la que el proyectil se dispara y pues cae en algún momento, en algún punto de la Tierra. Pues, dependiendo de la fuerza, pues va a ser cada vez más la distancia más grande. Resulta que a eso que estamos observando ahí, se debe precisamente al campo gravitatorio de la Tierra. La fuerza de gravedad de la Tierra pues tiene cierto valor. Ese valor depende del tamaño de la Tierra. No sé si alguna vez yo les expliqué que la gravedad de la Tierra depende desde la masa y el tamaño que tiene la Tierra. Por ejemplo, si nos vamos a Júpiter, esa gravedad es mucho más grande. O si nos vamos a la Luna, esa gravedad es más pequeña. Entonces, ella tiene cierto valor, esa fuerza. Y como tiene cierto valor, pues esa fuerza también tiene un límite, o sea, un límite en donde bien puede o atraer los cuerpos o dejarlos escapar. En la situación E, por ejemplo, la fuerza con que fue disparado el proyectil fue tal que superó la gravedad del planeta Tierra. Mientras que en la situación 6D, en la situación 6D estamos viendo un cuerpo que fue disparado con tal fuerza que igualó la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Recuerdan lo del movimiento circular? ¿Sí lo recuerdan? Chicos, ¿recuerdan lo de movimiento circular? ¿Qué fuerza aparece cuando yo estoy haciendo girar un objeto? ¿Cómo es que se llama esa fuerza? Empieza con C. Sí. Cuando un objeto está girando, 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 él experimenta una fuerza. De hecho, ¿se acuerdan que explicamos el ejemplo de la ruedita que se pone Profe, ahí? la centrífuga. Esa es la fuerza centrípeta, que en realidad pues el cuerpo experimenta es una fuerza hacia afuera. Entonces resulta que aquí en esta parte, en el movimiento 6D, la fuerza centrípeta es de tal manera que está igualando a la fuerza de gravedad. Por eso el cuerpo queda orbitando. Eso es lo que sucede cuando hay un objeto en órbita. Cuando hay un objeto en órbita, la velocidad con la que gira genera una fuerza centrípeta igual de grande a la fuerza de gravedad. O sea que las situaciones ahí que se pueden dar son todas posibles. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo relaciona estos movimientos, por ejemplo, con el movimiento de la Luna? ¿Tienen alguna relación?
Profe, no. No tiene ninguna relación el movimiento de la luna. Sí, profe, sí tiene. Sí tiene. ¿Por qué hincapié? Bueno, No. Porque la luna también va girando alrededor de la Tierra, también va Ajá. como la fuerza centrípeta. Exactamente. La luna tiene una fuerza centrípeta que va girando alrededor de la Tierra. ¿Por qué la luna no se cae entonces? Por el magnetismo que se tiene, profe, la Tierra con la luna. Entonces los va separando. Si no estuvieran los campos magnéticos, la Tierra y la luna ya fueran atraído hace rato. Entonces tú dices que es por el campo magnético. Bueno, Bueno, electromagnético, profe, mejor. bueno, electromagnético. Aunque aquí estamos hablando de campo gravitacional. Eh, en sí el campo magnético pues no tiene casi tanta influencia en los cuerpos celestes. Es un campo muy débil, por decirlo así, como para tener cierta influencia. Aquí estaríamos hablando de campo gravitacional. Sin embargo, pues en relación con el campo gravitacional, por ejemplo, el movimiento de la Luna podría describirse como una de estas trayectorias, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, Profe, sí, claro. ¿por qué la Luna no se cae? Mm, fue por Por ejemplo, ¿qué pasa si la Luna empezara a frenar su velocidad? ¿Caería a la Tierra? porque contrarresta contra la gravedad de Ajá, la Tierra, ¿no? Ya sé exacto, que mantiene en Pérez. órbita. Exactamente. La Luna tiene también cierta velocidad. Ustedes saben que la Luna, por ejemplo, tarda 28 días en darle la vuelta a la Tierra. Por eso el ciclo lunar dura más o menos un mes, 28, 29 días más o menos. Al darle la vuelta a la Tierra en esa cantidad de días me está dando indicio de que la Luna se está moviendo con cierta velocidad. Esa velocidad, o sea, esa fuerza centrípeta de la velocidad de giro, es la que permite que ella no se caiga por acción de la atracción de gravedad de la Tierra. Si en algún momento, por ejemplo, la Luna llegara a frenar, entonces sucedería lo que pasa en A y en B. La Luna empezaría a caer hasta que llegue un momento en que ella cae. Entonces ahí estamos hablando del campo gravitacional. ¿De qué depende entonces el campo gravitacional? Por ejemplo, Del movimiento del objeto, profe, ¿o qué? de la magnitud del objeto. Pero entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué magnitud? profe, como de la fuerza, no. Sí, pero esa fuerza entonces ¿de qué va a depender? Por ejemplo, sabemos que en la gravedad la fuerza causa que los objetos caigan a 9.8 o 10 metros por segundo. En la Luna caen a 2 metros por segundo. ¿De qué entonces dependerá la magnitud de esa fuerza gravitacional? ¿De la gravedad o qué, profe? No, esa es la pregunta. ¿De qué depende la gravedad? Por ejemplo, la Tierra, ¿por qué tiene ese valor de gravedad? ¿A qué se debe? El tamaño del objeto, profe. Al tamaño del objeto. ¿Y eso en qué se define? ¿En qué unidad se define eso? Estamos hablando de qué cosa. Cuando yo me refiero a unidad, estoy hablando si eso se está hablando en kilómetros, si se está hablando en kilogramos, si se está En hablando masa. en masa. Y luego, En masa. La masa en kilogramos, muy bien, Juan José. Entonces, la fuerza gravitacional depende de la masa del objeto. En este caso, la masa que tenga el planeta. Bueno, aquí hay varias preguntitas. ¿La Tierra trae el proyectil o el proyectil la trae a la Tierra? ¿Cuál situación creen que es más correcta? la Tierra el proyectil. La Tierra Profe, trae la el tierra. proyectil. ¿Por Proyectil. qué creen que la Tierra trae el proyectil y no al revés? Bueno, es por la gravedad que es ¿Y quién tiene más gravedad de los dos ahí? La la Tierra. Tierra. La Tierra. Bueno, de hecho sí, la Tierra tiene una fuerza más grande que el proyectil, por eso es que el proyectil cae a la Tierra. Pero en sí, los dos tienen gravedad. Podría decirse que ambos se atraen a sí mismos, aunque la fuerza de atracción de la Tierra es muchísimo más grande
que la fuerza de atracción del proyectil. Por ejemplo, si yo me llevo la balita del cañón, me la llevo al espacio, lejos de la Tierra, pues esa balita de cañón también va a generar una gravedad, aunque pues va a ser de un valor muy despreciable. ¿Este fenómeno de atracción existe en todos los cuerpos, sí o no? Sí, profe. De hecho, se Profe, presenta sí. en todos los cuerpos, se presenta la gravedad. Cualquier cuerpo que tenga masa va a tener una gravedad propia. ¿Qué sucede con la fuerza de atracción si la distancia que lo separa es cero? Por ejemplo, si la bala de cañón está aquí pegada a la Tierra, ¿esa fuerza es grande o pequeña? Pequeña. La fuerza es pequeña, si está ahí pegadita a la Tierra. Es grande. Es grande, muy Profe, bien. entre más María. pequeño, grande. Entre más cerca a la Tierra, esa fuerza de atracción va a ser más grande. ¿Qué pasa si yo la bala de cañón me la llevo por acá, llegando a Marte? La fuerza de Es atracción de la Tierra. Ahí sí es pequeña. Ahí sí es pequeña. Entonces, ahí estamos hablando de la segunda relación. La fuerza de gravedad depende inversamente de la distancia. Esa es la ley de gravitación. Bueno, ¿por qué Mercurio no es absorbido por el Sol? ¿Saben cuál es Mercurio o no? Sí, el primer planeta. El primer planeta. De hecho, es un planeta chiquitico, es casi al tamaño de la Luna. Y está ahí pegado al Sol. Y el Sol es inmenso, porque el Sol no se lo absorbe. ¿Qué sucederá entonces con Mercurio para que no sea absorbido por el Sol? Chicos, usemos la imaginación. No estamos buscando respuestas acertadas. ¿Qué creen que pasa con Mercurio para que el Sol no se lo absorba? Para que el Sol no tiene tanta atracción, ¿o qué? El Sol no tiene atracción. Todos están de acuerdo. El Sol es inmenso. Es 10 millones de veces la Tierra. ¿Será que no tendrá atracción? Bueno, les voy a ayudar un poquito. La gravedad del Sol es inmensamente grande, es millones de veces más grande que el de la Tierra. Pero entonces, ¿por qué Mercurio no es absorbido? ¿Qué sucederá con Mercurio para que no sea absorbido por esa enorme gravedad? ¿Cómo estará orbitando Mercurio? Pero porque tiene una fuerza más grande. ¿Qué tipo de fuerza? Recuerden que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, ¿qué tipo de fuerza tendrá más grande para que no sea chupado? Gravitacional. No, la gravitacional es la del Sol. De hecho, es inmensa, pero además de ¿Fue eso... la eléctrica o qué? No. Aquí no estamos hablando de la fuerza Electromagnética. No. Yo la mencioné ahorita. ¿Qué pasará con Mercurio para que el Sol no se lo absorba? Bueno, es que La cinética, centrífuga. profe. Eso, Betancourt. Muy bien, Betancourt. Es decir, que la velocidad que lleva Mercurio, tiene que ser una velocidad muy grande. O sea, tiene que girar demasiado rápido como para que el Sol no se lo chupe. Lo mismo entonces sucedería con la Luna. La Luna no se estrella con la Tierra debido a que lleva cierta velocidad. Por ejemplo, esta fuerza de atracción, bueno, la 3, ¿crees que la masa de Júpiter desempeña un papel importante en el equilibrio del sistema solar? ¿Saben dónde queda Júpiter o no saben dónde queda Júpiter? Eso ya es el último, ¿no, profe? No. Júpiter está como en Es la el que mitad. queda al lado. Júpiter a propósito, es el planeta más grande Sistema solar. y está después del cinturón de asteroides. Ustedes saben que el cinturón de asteroides son unas rocas que están ahí orbitando alrededor del sistema solar.
y Júpiter está después, Antes que Saturno. Júpiter está después de ese cinturón de asteroides. Entonces, ¿qué papel desempeñará Júpiter ahí en ese modelo de sistema solar? ¿Cómo es la gravedad de Júpiter? Chicos, ¿cómo es la gravedad de Júpiter comparada con la de la Tierra? ¿Pequeña o grande? ¿Pero cómo? ¿Cómo Grande es? porque Júpiter es grande. La gravedad de Júpiter es grande. Entonces, ¿será que tiene alguna importancia en el sistema solar ese planeta ahí ubicado donde está o no tiene ninguna importancia? Profe, yo digo que sí tiene importancia. ¿Por qué? Yo digo que no. No tiene ninguna importancia. O sea, es igual de importante que los demás planetas. Simplemente gira alrededor del Sol y ya. Bueno, les voy a dar una pista. Bueno, aquí está Júpiter, este es el cinturón de asteroides, este es Marte. Marte está por acá y la Tierra está por acá. Ahí les estoy dando una pista. Entonces, ¿cuál será la tarea de Júpiter? No se la imaginan. Profe, él Mm. arrastra el sol. No, el Sol está por acá, al contrario, el Sol arrastra a Júpiter. De hecho, el Sol es inmensamente más grande que Júpiter, pero Júpiter ahí donde está Sí, ubicado tiene una tarea. Mejor dicho, donde no existiera Júpiter, en pocas palabras, la Tierra sería un caos. ¿Por qué? ¿Por el cinturón de asteroides, profe, o qué? Tiene algo que ver con el cinturón, sí, señor. ¿Qué hará con ese cinturón de asteroides? Lo atrae hacia él. Los atrae hacia él. De hecho, este cinturón de asteroides se cree que en un futuro era un planeta que se iba a formar en esta parte de acá, pero no se pudo formar gracias a este señor. La gravedad de ese señor era tan grande que el planeta nunca se pudo formar, entonces quedó convertido en pequeñas rocas, algunas de ellas del tamaño de un país como Estados Unidos, rocas inmensas que quedó orbitando alrededor del sistema solar. Resulta que si este Júpiter no existe, una roca de esas llega a salir de la órbita y puede llegar en dirección hacia dónde? Hacia la Tierra. Hacia la Tierra. De hecho, sucede y sucede con mucha frecuencia. Pero si no existiera Júpiter, sucedería con una frecuencia tan alta que el planeta Tierra en algún momento sería bombardeado por dos o tres de esas rocas. Júpiter puede ser 30 veces más que la Tierra, ¿no? De hecho, Júpiter es Sí, tan porque es el grande. segundo planeta más grande. De hecho, Júpiter es tan grande. No sé si ustedes saben que Júpiter tiene como un ojito. ¿Sí sabían? Que tiene como un ojito que es como una tormenta que siempre está permanentemente ahí en Júpiter. La Tierra cabería únicamente en ese ojito. De ese tamaño es el planeta Júpiter. Entonces, imagínense la gravedad tan grande. A Júpiter le conocen en el sistema solar como el guardián de la Tierra, porque pues, de alguna manera la gravedad de él lo ha protegido de que todo ese cinturón de asteroides empiece a salirse de órbita y empiece a bombardear los planetas que están más cercanos al Sol. Listo. Entonces, esa es la función que tiene el planeta Júpiter, se podría decir, en cuanto a gravedad. Bien, entonces esta fuerza de gravedad se comporta similar en los modelos de comportamiento entre dos imanes. Por ejemplo, la fuerza de gravedad se comporta igual que los imanes, ¿sí o no? Profe, no. ¿Por qué no se comporta igual? Por ejemplo, si yo cojo dos imanes, los pongo uno cerca al otro, esa fuerza que experimenta esos dos imanes sería igual a la fuerza que experimentan dos planetas. Ah, no, profe. Bueno, porque antes los imanes se atraen. Mm.
Y los planetas no se atraen unos a otros. O bueno, un planeta no se atrae con una luna. Pero como usted está diciendo el ejemplo con los imanes, no. No se van a atraer de la misma manera. Todavía no. No. Bueno, esta pregunta lo voy a dejar abierta para lo que vamos a ver después. Bien, vamos a ver entonces aquí, para terminar ya a cerrar. Entonces la ley de gravitación me habla sobre la relación entre la masa de los cuerpos, la masa de los planetas y la distancia. Esta contribución viene desde Newton y Kepler. Aquí hay un error, aquí no es Coulomb, sino Kepler. La ley de las órbitas de los planetas, que habla del tiempo que tarda un planeta en orbitar y su radio elevado al cuadrado, es decir, la distancia. Cuando yo relaciono la ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, masa por aceleración, con la fuerza centrípeta, recuerde que cuando hay un cuerpo girando aparece una aceleración centrípeta, aparece la famosa ecuación de gravitación universal. Esa ecuación de gravitación universal relaciona la fuerza que existe en cualquier cuerpo celeste. Depende de la masa del planeta, la masa del otro cuerpo, dividido la distancia al cuadrado. Para el caso de la Luna, por ejemplo, esta fuerza dependería de la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. A este tipo de ley se le conoce como ley de gravitación universal. Si comparamos esta expresión con la de la fuerza eléctrica, por aquí está la de la fuerza eléctrica, esta de acá, miremos que es muy similar. ¿Qué es lo que cambia? Que en la fuerza eléctrica lo que está influyendo son las cargas y la distancia, mientras que en la fuerza gravitacional, estaríamos hablando es básicamente de la masa de los planetas. ¿Sí ven la similitud? La fuerza eléctrica aquí esto sería carga, mientras que en la fuerza gravitacional aquí esto sería masa. Entonces ambas fuerzas dependen de la distancia. Bien, chicos, vamos a dejar entonces así por hoy. El viernes vamos a continuar para explicar la relación que existen entre estas dos campos o fuerzas llamados campo gravitacional y campo eléctrico. ¿Listo, chicos? Hoy no voy a dejar ninguna tarea, sino para el día viernes. ¿Listo? Bueno, profe, chao. Listo, profe. Listo, pues. Muchas gracias, profe. Listo. Felicidades. Hasta luego. Profe, ¿será que me puedo quedar un momentico con usted? Pero entonces vuelve a ingresar porque ya me está diciendo que en un minuto cierra. ¿Listo, Benítez? Ah, listo, profe.